la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Y mientras van abriendo sus Biblias, quiero enviar un cariñoso y cordial saludo a todos los hermanos que nos siguen por YouTube. Muchas gracias por sus comentarios y gracias también por seguir visitando el canal, viendo los mensajes. Próximamente les anunciamos que tendremos una página web disponible en la cual ya se está trabajando con la ayuda de unos hermanos que están muy entusiastas en sacar esta página. Pronto les estaremos mandándoles el link para que también puedan de ahí tener el material disponible. Bien, hermanos amados, como preámbulo quiero decir que en tiempos de Jesús había un grupo religioso, dos grupos había, ¿no? En realidad, con los cuales el Señor interactuó. Había partidos políticos también, como los herodianos, ¿no? Había una secta religiosa como los fariseos, ustedes han debido oír hablar de ellos. Y otro grupo eran los saduceos. Los saduceos tenían una peculiaridad. Ellos no creían en la resurrección. Para ellos, una vez que una persona había muerto, ahí se terminaba todo. Y hoy en día hay mucha gente con ese pensamiento en estos días, ¿verdad? Mucha gente que piensa que cuando uno muere ahí se terminó todo. Estos saduceos enseñaban eso, ¿no? Inclusive se atrevieron en una oportunidad a hacerle una pregunta al Señor respecto a este tema, creyendo que Jesús no iba a absolverles la pregunta. Pero nuestro Señor, por supuesto, que les absolvió y los dejó sin palabras. Y les demostró que la forma en que ellos, el pensamiento que ellos tenían de que no había resurrección era totalmente equivocado, porque la Biblia sí habla de una resurrección. Amén. Y va más todavía. En Lucas 16 se cuenta un relato, y no es una parábola, ¿no? Porque normalmente las parábolas no llevan nombres de personas. Este es un relato en el cual se mencionan nombres. Y aquí vamos a darnos cuenta inicialmente que cuando uno muere, no es que ahí cesó el cuerpito, ya dejó de hacer cosas, ¿no? El cuerpito se queda ahí en algunos casos en unos féretros. Pero vamos a ver aquí una historia de dos personajes que experimentaron la muerte. Y vamos a ver qué pasó momentos después de su muerte. Lucas 16, 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Fíjense que cada qué tiempo hacía sus banquetes este rico. Cada día, ¿no? Ahora, fíjense el otro extremo, en el versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado. Fíjense este término, echado, no es que estaba sentado, ni estaba de pie. Estaba echado. Probablemente no tenía ni la capacidad de ponerse de pie o sentarse. Estaba echado a la puerta de aquel. Seguramente la casa del rico era una mansión, algo muy elegante, muy fastuoso, y ahí en la puerta estaba este mendigo, ¿no? Lleno de llagas estaba el mendigo, muy herido su cuerpo. Este mendigo tenía un deseo grande, un deseo vehemente, y en el 21 dice: y ansiaba saciarse de las migajas. Ni siquiera quería que le inviten un pan. Tan solo aspiraba a que las migajas que caían de la mesa del rico, eso aspiraba este mendigo, ¿no? Y aún los perros venían, dice, y lamían las llagas, ¿no? Los perritos son siempre bien cariñosos, ¿no?
Y hasta un perrito, mostraba compasión por este mendigo. Pero el rico, nada. Entonces, les ocurre ese incidente que a todo ser humano le va a ocurrir, ¿no? Nosotros, hermanos, tenemos la promesa de que si el Señor viene en el arrebatamiento en este tiempo, nosotros no vamos a conocer ese hecho que se llama la muerte. No experimentaríamos. Salvo que el Señor tenga otro plan. No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Entonces, ¿qué ocurrió? En el versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo. Ahora, muere el mendigo, su cuerpito se queda en la tierra, vaya a saber, no tenía parientes, capaz simplemente lo levantaron hombres que tuvieron compasión de él y lo fueron a echar a una fosa común, ¿no? Él no tenía un entierro fastuoso, ni siquiera mínimamente un entierro. Fue algo que no relata la Biblia, pero como estaba tan abandonado este mendigo, pensamos que fue algo muy sencillo, extremadamente sencillo. Pero fíjate, cuando el mendigo dejó este cuerpo, se encontró con unos personajes celestiales. Fíjate eso. No es que la vida se terminó ahí. Su cuerpito quedó ahí del mendigo, pero la parte espiritual, ¿qué es lo que ocurrió? Dice aquí en el 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado ¿por quiénes? Por los ángeles. Uy, qué tremendo. Ángeles le recibieron a Lázaro. Y dice que le llevaron a un lugar que se llama el seno de Abraham. Ahí llegó el mendigo, su espíritu, la parte espiritual del mendigo. Su cuerpo se quedó en esta tierra. Y luego sigue este versículo 22 y dice, y murió también el rico. Y fue sepultado. ¿Se imaginan cómo ha debido ser su sepultura, quiero decir, toda una ceremonia grande, personajes notables de la ciudad, quién sabe, autoridades de la ciudad, y todos discursando ahí, diciendo lo que muchas veces dicen por protocolo, ¿no? Era un hombre bueno, dicen. Pero muy tacaño, ¿no? Muy avaricioso. Ahora, el cuerpo del rico es seguramente puesto en una tumba muy cara, muy costosa. Su cuerpo se queda ahí, pero la parte espiritual no termina ahí, hermanos. La Biblia aquí, el Señor Jesucristo está contando este relato. Fíjate que en ninguna parte dice que esto es una parábola. No dice eso. Como para decir que el Señor está comparando algo. No, Él está relatando lo que ocurrió. Ahora, en este cuerpo, nosotros tenemos el sentido de la vista, ¿verdad? Nuestros ojitos. Tenemos el sentido del oído, el sentido del tacto, ¿no? Percibimos, esto es liso, ¿no? O esto es frío, o esto es caliente. Tenemos el sentido del gusto, que podemos hablar, ¿no? La lengua nos permite hablar, pero también nos permite percibir sabores. Con este relato vemos que esos sentidos, si bien en el cuerpo físico se quedan en la tierra, el ser espiritual también tiene sentidos. Fíjate que en el lugar donde llega el rico, él puede ver, él puede escuchar, él puede percibir si está caliente o está frío el lugar. Y algo, ¿sabes qué? Tremendo. Que al lugar donde va el rico, él puede recordar. Que al lugar donde él va, él siente todavía cosas. Vamos a verlo eso, fíjate. Para empezar, en el 23 dice, y en el Hades, el rico no llegó al seno de Abraham, ni le esperaron ángeles. Él llegó a un lugar que se llama Hades. Ahora fíjate, en el Hades, ¿qué es lo que hace? Dice ahí, en ese versículo 23, ustedes me ayudan. En el Hades, ¿qué hizo el rico? Alzó sus ojos, quiere decir que tenía ojos.
Su cuerpo se había quedado en la tierra, sí, pero su ser espiritual tenía ojos. Y en el Hades dice que alza sus ojos y mira. Ahora fíjate esto. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos. No es que los vio cerquita, los vio de lejos. De lejos. A dos personajes. Ve. Uno es, ¿quién es? Abraham. Y el otro, ¿quién es? El mendigo que se recostaba a su puerta, que ansiaba que una migaja le dé el rico. Le dice el rico. Los reconoce. Si él hubiese perdido la memoria, no lo hubiese identificado a Lázaro, pero lo reconoció. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí en el lugar donde van los muertos, la memoria está intacta. Está intacta. Lo ve Abraham. No sabemos cómo lo reconoció Abraham, ¿no? No sabemos, no nos dice la Biblia, pero sí lo identificó. Entonces lo ve de lejos a Lázaro y los reconoce a Lázaro. Ahora, vio de lejos significa otra vez nuevamente, ¿no? Los ojos. Ve de lejos, ve. Ahora, ojo, ¿no? Con esto, el rico llegó a un lugar llamado Hades. Lázaro, ¿a dónde llegó? Al seno de Abraham. Sin embargo, podían verse. Pero la Biblia dice que había una cima, y la palabra cima está con S, que es una cavidad profunda, muy profunda, que separaba estos dos lugares. Sin embargo, el rico logra ver a Abraham y a Lázaro. ¿Qué más ocurrió? Fíjense. Versículo 24 dice, entonces él, dice el rico, dando voces. ¿Eso qué significa dando voces? Que puede, ¿qué cosa? Puede hablar. Si ya no está con ese cuerpo, pero ese cuerpo espiritual que tiene puede hablar. Y dice que empieza a dar voces, ¿no? Dando voces dijo, Padre Abraham, le dice, ten misericordia de mí, le dice, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Está en medio del fuego. O sea, el Hades, hermanos, no había sido un lugar donde la gente está bailando diablada, ¿no? Había sido un lugar donde es de tormentos. Ahora fíjate que ahí en el Hades, él siente el calor, el rico. Lo que les decía, el sentido del tacto. No todo tu cuerpo siente, ¿no? Cuando ahora estamos en temporada un poco fría, ¿no? Por sí tendemos a abrigarnos porque sentimos, ¿no? El frío. Cuando viene el verano, ya nos despojamos con poleritas, estamos andando, ¿no? Si bien el cuerpo del rico se quedó en la tierra, su ser espiritual sentía el calor ahí abajo. Entonces pide agua. Y en el versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí. Quiere decir que Lázaro llegó a un lugar donde había consuelo. El rico llegó a un lugar donde había tormento. Nuevamente dice esa parte, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Eso de que el rico puede dialogar con Abraham significa que el rico puede hablar, pero también puede oír. O sea, los sentidos, ¿te das cuenta? Están activos ahí. No es como decían los saduceos, ahí termina, mueres y ya terminó todo. O como los materialistas que durante siglos han ido diciendo eso, ¿no? Que tu vida está en esta tierra, aquí te mueres, se acabó todo. No es así, hermanos.
Y esto lo está relatando el mismo Señor Jesucristo. El rico dice que venga Lázaro, ¿no? Que venga, que me refresque la lengua. Parece que no se da cuenta que muchas veces él tenía la oportunidad de haber extendido la mano a Lázaro, nunca lo hizo. Pero él ahora que está en esa situación dice que él venga. Y fíjate, sigue ahí su orgullo, ¿no? Porque él podía haber dicho, Abraham, permíteme pasar y me den un poco de agua. No, dijo, envíale a Lázaro, le dice, ¿no? Él todavía se siente así, el que requiere ser servido, ¿no? Y en el 26 está aquello que les decía, ¿no? Que si bien se veían de un lado al otro, había algo que les separaba. Y era imposible cruzar de un lado a otro. Fíjense. Versículo 26 dice, además de esto, una gran cima, ni siquiera dice cima, una gran cima. Cima con C es montaña. Cima con S es un abismo profundo. Y no solamente dice aquí una cima, dice una gran cima, es un grande abismo. Dice, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, no se puede hacer ese intercambio, ¿no? A ver, yo pasaré un día, mira, donde el seno de Abraham, ¿no? No había esa posibilidad. El rico, hermanos, se ve ya perdido. Abraham le dice que no hay la posibilidad. Lázaro no puede ir a tu lado a darte agua. No, no se puede, le dice. Ni tú si quieres venir, no se puede. Hay una imposibilidad. Y aquí sabes que también vemos en el siguiente versículo. Los recuerdos en el rico están intactos. Él se acuerda que tiene familiares. Él dice, yo he llegado aquí, pero yo quisiera que no vengan mis hermanos, dice. Yo ya no puedo salir de aquí, ya lo dijo Abraham, pero no quisiera que mis hermanos vengan aquí. Pero te das cuenta, en él todavía hay esos sentimientos filiales. Piensa en sus familiares, dice, no quisiera que ellos vengan aquí. Y eso está acá, fíjense, en el versículo 27. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, ¿no? Envíale a Lázaro a la casa de mi padre. Porque tengo, ¿cuántos hermanos? 5 hermanos. Para que les testifique, les dice, ¿no? A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces te das cuenta que la memoria ahí está intacta, los sentimientos, porque el sentimiento natural es que uno aprecia a su familia, ¿verdad? Sea creyente o no creyente, ahí se aprecia ese afecto natural, aunque hoy en día en algunos casos se han perdido, ¿no? Hay hijos que matan a sus padres, ¿no? Y viceversa. Hay parejas donde uno termina con la vida de la otra persona. Ya se está perdiendo el afecto natural. Pero el rico se acuerda de los hermanos, dice, no quisiera que mis 5 hermanos vengan aquí. No quisiera, dice. Padre, le dice a Abraham, envíale a Lázaro que vaya y les testifique. En este lugar seguramente hay mucha gente que debe estar diciendo, quisiera que alguien vaya a mi casa y les testifique. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Abraham le dijo, bueno, vamos a hacer tu petición. ¿Dice eso? No dice eso. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Le insiste, ¿no? El rico. ¿Sabes qué es lo que le dice Abraham? Tienen a Moisés y a los profetas, que escuchen ellos. En otras palabras están diciendo, tienen la Biblia. ¿Por qué no escuchan la Biblia?
En el 31 dice: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El relato de Jesús concluye ahí, pero nos da plena claridad, hermano, de lo que ocurre cuando las personas mueren, y mueren sin la fe en Dios, ¿no? Entonces no es como los saduceos creían. Al inicio les contaba que los saduceos eran una secta religiosa que decían que no hay resurrección, que la vida termina en cuanto morimos, ¿no? Muchos materialistas en las universidades o igual tienen ese pensamiento, ¿no? Disfruta la vida, te dicen, ¿no? Porque te mueres y ya se acabó todo. No es así. No es así. La Biblia dice que viene un hecho que se llama la resurrección de los muertos. Todas las personas que han vivido sobre este planeta Tierra y que ahora están muertos, como el Lázaro y el rico, un día van a resucitar. Como también los parientes a quienes amamos mucho, como en mi caso mis padres, un día van a resucitar. No es así como dicen los materialistas y como decían los saduceos en su tiempo: no hay resurrección. Sí hay resurrección. Y según la Biblia, este evento de la resurrección de los muertos se va a producir no solo en una oportunidad, sino hay una resurrección de aquella gente que conoce a Dios, que ha muerto en la fe de Jesucristo, y otra resurrección de las personas que no conocen al Señor, ni han querido creer mientras estaban en esta tierra. Entonces, por ejemplo, ya Daniel en su libro predijo de que la resurrección de los muertos iba a ocurrir. Vamos al libro de Daniel, por favor, al último capítulo del libro de Daniel. ¿Qué libro dijimos? Daniel, capítulo 12, amados hermanos. Daniel fue un profeta que vivió hace muchos años, muchos siglos atrás, después que Israel fue llevado cautivo, prisionero, a Babilonia. Él pues ahí desempeñó un papel muy importante. Y ahí en Babilonia Dios les reveló cosas grandes que iban a ocurrir en su tiempo, algunas cosas, otras cosas cercanas a su tiempo, y otras cosas les reveló para el futuro. Y él escribe esto, fíjate, en el capítulo 12, versículo 2. Fíjate qué dice él. Él profetiza aquí de la futura resurrección de los muertos. Dice: y muchos de los que duermen, ¿dónde? En el polvo de la tierra, serán despertados. Unos para qué? Para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces ya Daniel habla de dos grupos, ¿no? Unos que van a resucitar de los muertos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua, eterna. La Biblia habla de esas resurrecciones, ¿no? El mismo Señor Jesucristo, ahora yendo al Evangelio de Juan, vamos a ver al libro de Juan, al capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. En el versículo 28 dice el Señor de esta manera. Juan 5:28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, dice, no dice algunos, todos
los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Ves que hay dos grupos que van a resucitar? Unos para vida y otros para condenación. De una manera bien clara y abiertamente, ya en 1 Tesalonicenses, vamos ahora a 1 Tesalonicenses, ya el Señor lo ha clarísima, que uno de estos eventos va a ocurrir cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento. ¿Y qué es para los nuevos? ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? El Señor ha prometido de que no toda la gente, no todos los creyentes van a morir, sino va a haber un grupo que cuando Él venga, así vivos, se los va a llevar el Señor. Tanto a los vivos y a quienes más. Veamos aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, hemos dicho, ¿no? Versículo 16 dice de esta manera: porque el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él ahorita está en el cielo como Rey de Reyes, pero Él va a descender del cielo, dice. Y va a sonar una trompeta. Y ahí dice al final del versículo 16, dice, y los muertos en Cristo, ¿qué dice luego? Resucitarán primero. Ah, interesante, ¿no? Aquí se produce una resurrección masiva. De diferentes partes del mundo, todos los que han muerto con la fe en Jesús, los muertos en Cristo, van a resucitar. Cuando el Señor venga, van a resucitar. Ahí están nuestros parientes también que han dormido con la fe en el Señor. Dice el 17, luego, dice, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa dice? Arrebatados, juntamente con ellos. Oh, qué lindo. En las nubes, para recibir, ¿a quién vamos a recibir, hermanos? Al Señor. En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, dice la Biblia, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso les decía, no sé en cuál grupo estaremos cuando sea el arrebatamiento. Si el Señor tarda en venir y nos llama a su presencia, capaz vamos a estar en el grupo de los que despierten. O capaz estemos vivos y subamos, pero juntos dice que vamos a subir, ¿no? Al encuentro del Señor. ¿Cuánto dicen amén? De esto ya lo había profetizado Daniel, lo habló el Señor Jesús, y aquí en Tesalonicenses, que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué tremendo, ¿no? ¿Sabes por qué? Cuando sea el arrebatamiento, no, vamos a estar, los que estén vivos, si estamos también nosotros, gloria a Dios, vamos a estar en un cuerpo así de carne y hueso, como ahora, ¿no? Pero este cuerpo dice que no puede entrar al reino de Dios. Entonces este cuerpo tiene que ser transformado. Este cuerpo, sí, Dios puede transformarlo, por supuesto, Él lo ha creado. ¿Y en qué tiempo lo transforma? En un año lo transformará. Dice que en un abrir y cerrar de ojos. Parpadea, a ver. En ese lapso va a ser transformado. Y va a tener un cuerpo que pueda ya entrar a gozar de la presencia de Dios, hermano.
¿Cuánto dicen amén? De esto nos habla la Biblia, vamos a ver a 1 Corintios 15. Ahora yo te pregunto, ¿no? Bueno, los que estén vivos o estemos vivos, en una vez de ojos, nuestros cuerpos van a ser transformados. Pero los muertos en Cristo que van a resucitar, ¿también serán transformados? Algunos de los que han muerto pues hace años. Tal vez ya ni sus huesitos están. Pero Dios es poderoso para traerlos nuevamente a la vida. ¿Cuánto dicen amén? En 1 Corintios 15, en el versículo 50, dice la palabra del Señor de esta manera. 15:50, 1 Corintios 15:50 dice: pero esto digo, hermanos, dice. Ahí está lo que les decía, ¿no? Hace rato. Y lo que dice la palabra del Señor. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, ¿qué cosa dice? No puede heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Este cuerpo no puede entrar al reino de Dios, hermano. No, eso es algo tremendo. Este cuerpito es frágil, con muchas limitaciones y no puede entrar. Entonces, tiene que ser transformado. Por eso dice en el siguiente versículo, fíjate el 51, mucha atención. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cesar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice. Y los muertos serán resucitados. ¿Cómo serán resucitados? Incorruptibles. O sea, de las personas que resuciten, hermanos, sus cuerpos también van a ser transformados. Y va a ser un cuerpo incorruptible, que ya no muere. Entonces dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué cosa dice? Transformados. Qué tremendo, ¿verdad? Y así vamos a subir a recibir al Señor, hermanos, en un cuerpo transformado. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿A qué se parece ese cuerpo? Dice en Filipenses que el cuerpo que tengamos va a ser semejante al de la gloria suya, dice. ¿Dónde está eso? Eso es algo grandioso, ¿no? Filipenses 3:21, ve rápido. Ya estamos llegando poco a poco a la parte final de nuestra enseñanza. Filipenses 3:21 dice de esta manera, y aquí habla también de la transformación, ¿no? El cual, dice, ¿no?, el Señor transformará, Filipenses 3:21, el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpito, lo va a transformar para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, ¿cómo va a ser el cuerpo que tengamos? Va a ser semejante al que actualmente tiene el Señor. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Ese cuerpo nos espera. Esa resurrección es la que viene para los muertos. Si el Señor nos permite estar vivos, ahí nosotros también estaremos subiendo a recibir al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, esas son buenas noticias para nosotros, ¿no? Qué lindo. Como creyentes tenemos esa esperanza, esa fe de que cuando suene la trompeta, si estamos vivos, partimos con el Señor. Partimos con el Señor. Transformados en un cuerpo que pueda heredar el reino de Dios. Y los que hayan estado durmiendo ese momento, estaban muertos en la fe, van a despertar y van a resucitar incorruptibles, como dicen. Y vamos a tener un cuerpo semejante al de la gloria suya. Qué hermoso, ¿no? Qué linda promesa para nosotros. No sabemos cuándo sonará la trompeta, hermanos. No lo sabemos.
Puede ser hoy, puede ser en este culto, saliendo del culto en la noche. Pero Él dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, hay otro grupo de muertos que va a resucitar también. Y para esto hay que leer, hay que escudriñar, ¿verdad? Porque este tema de eventos futuros es un tema muy delicado. Hay que siempre aferrarse a las Escrituras y no ir más allá de esto, ¿no? Dice que hay un grupo que va a resucitar después del milenio. Para esto vamos a Apocalipsis. Tal vez a algunos les suena algunas palabras novedosas. Milenio, ¿qué es el milenio, no? Es un periodo de 1000 años que después de que el Señor venga a esta tierra, el Señor va a gobernar 1000 años, ¿no?, en esta tierra. Después de eso se produce una resurrección masiva, igualmente, esto es masivo, ¿ya? Y para esto les pido, por favor, que vayamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, en el versículo 5, les invito a leer a ustedes, por favor, el versículo 5, Apocalipsis 25. Va a hablar del otro grupo que va a resucitar. Hemos dicho anteriormente que los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué cosa dice? Primero. Ahora, fíjate este grupo, el 5. Vamos con el 5, Apocalipsis 25. Ustedes, 2, 3. Hasta que se cumplieron 1000 años y recién se produce otra resurrección. Y si vamos un poco más adelante, al versículo 11, aquí están los otros muertos compareciendo en el juicio final. La gente, hermanos, del que no conoce a Dios, no se da cuenta, tal vez ni percibe que un día va a comparecer ante Dios y dar cuenta de todo lo que ha hecho estando en esta tierra. Fíjate qué dice aquí. Ya para cerrar nuestra meditación, dice en el 20:11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora fíjate esto. Y vi, Juan el apóstol los vio, porque Dios le mostró eso, y vi a los muertos, grandes y pequeños, ¿cómo estaban? De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Todas las personas que han muerto, hermano, hasta ahora, y que han hecho grandes maldades, en aquel día van a ser juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La gente cree que todo lo que hace, todas las maldades que hace, ha quedado ahí olvidado, ¿no? De esto nadie se ha enterado, nadie me ha visto, dicen, ¿no? Pero está escrito en algún libro allí en los cielos. Fíjate el 13, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, donde estaba el rico. ¿Te acuerdas, no ve que en el Hades llegó el rico? Y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, hay un lugar más tremendo, lago de fuego, donde el mismo Hades y la muerte van a ser lanzados allí al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tremendo suceso, ¿no? ¿Te acuerdas cuando el Señor dijo, Daniel dijo, no, unos van a despertar para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua? El Señor Jesucristo también lo dijo, ¿no?
Unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación. Lo de lindo, hermanos, es que nosotros hemos creído en Jesús. ¿Y nuestros nombres dónde están inscritos? En el libro de la vida. Tenemos esa fe y estamos aguardando la venida del Señor. Estamos esperando que suene la trompeta para irnos con Él. Pero mientras estamos en esta tierra, tenemos que testificar a la gente que no conoce a Dios y hablarles de que hay un camino que nos lleva a la casa de Dios, y ese camino es Jesucristo. Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El rico en el Hades tenía un clamor: que alguien vaya a la casa de mi Padre y les testifique. Ese era su clamor. Que el Señor nos permita ser aquellas personas que testifiquen a otros y les mostremos el camino que lleva a la vida. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ponernos de pie. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.